Bueno, nos acompaña Judy León, ella es presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Bueno, situación de conflicto, Judith, en el sector de la salud. Esta semana se dieron movilizaciones y van a seguir, sin duda alguna, por los anuncios. En medio de esta circunstancia que vive el sector salud venezolano, no hay una respuesta a lo que se suma la parte de los convenios colectivos y las discusiones salariales que habían estado en camino, lo que ha determinado y decidido el gobierno. Simplemente tabla rasa para todo el mundo, salario mínimo de 1.800 y ya se verá cómo se dan las compensaciones necesarias. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto en definitiva? Bueno, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, así como usted lo expresó, la situación en vez de mejorar, lo que se suman más aspectos que influye dentro de lo que es el conflicto en el sector salud. Es importante señalar que el sector salud introdujo sus tablas salariales, porque queríamos una tabla salarial para el sector, ¿ok? Y esa tabla salarial no se ha tomado en cuenta, más bien sacaron una tabla que no cubre ni siquiera las necesidades básicas de los trabajadores, y estamos hablando de todos los trabajadores del sector, y eso tiene una consecuencia que es la inquietud y bueno, la desconformidad que tienen los trabajadores sobre ese aspecto. Amén de las luchas que tenemos desde ahorita, que son la dotación de insumos y materiales dentro de los centros asistenciales y además de otras cosas que hemos venido manifestando para que se vayan mejorando en el tiempo y que se produzcan políticas a corto, mediano y largo plazo para poder dar respuesta a la población venezolana. Un paréntesis sobre eso último que señalaba. Esta semana el gobierno anunciaba que habían llegado toneladas de equipos y el ministro anunciaba a través de su cuenta de Twitter que habían sido distribuidos en centros asistenciales de todo el país. Esto en apoyo o con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto es cierto? ¿Es verdad? ¿Ya se distribuyeron esos insumos necesarios o es simplemente el propósito o la intención? Como siempre hay un manto de misterio alrededor del tema de la salud, entonces por eso se lo pregunto, ¿no? Bueno, sí, es verdad. A partir del mes de septiembre ha habido algunos insumos que han llegado al hospital y voy a hablar de los servicios de bioanálisis, ¿ok? Sí ha llegado algunos insumos a esos centros asistenciales. Tanto así como han dicho. Ahí vamos, ahí está el dilema, como dicen por allí. Una cantidad que no es suficiente, como lo hemos expresado todo el tiempo, que debe ser adecuado, oportuno y continuo. Entonces, la cantidad de insumos que se han entregado, y puedo decirlo, que es supuestamente para un mes, ¿no? Calculado para un mes, solamente en 15 días ya se han consumido. ¿Por qué se consume? Porque hay una necesidad de la población y además no es en todos los centros asistenciales, son los seleccionados por el ministerio. Y él lo acaba de decir, nada más hay 18 centros a los cuales van a llegar los medicamentos. Y estamos hablando que tenemos 300 y pico hospitales y casi 5.000 y pico ambulatorios. Entonces pregunto, 18 centros asistenciales van a dar respuesta a las necesidades de la población. Y un elemento adicional es que también se anunciaba, por lo menos la voz oficial así lo determinaba, que iba a ser por 3 meses. Ya usted me dice que solamente un mes y ya en 15 días se están consumiendo. Correcto, porque es que hay una necesidad de la población. Okay. No, y además, hay un déficit evidente. Evidente, y eso no lo podemos ocultar, eso se palpa. Cualquier persona que ingrese a un centro asistencial se da cuenta de la angustia y la necesidad que tiene la población de cubrir esas respuestas a las cuales sus estados de salud y enfermedad no son cubiertas en el sistema público. Y eso no escapa el privado, porque la situación ha tenido un impacto porque los insumos y materiales que se usan en el sistema son importados y eso tiene un costo. Si vamos para el privado, tiene un costo económico y la población venezolana no tiene la capacidad económica para poder buscar respuesta aunque sea en el privado. Claro, por cierto que con el privado yo me imagino que con estos reajustes económicos que ha establecido el gobierno y el establecimiento de una tasa llamada única oficial DICOM, los precios evidentemente de esos insumos que adquiere la medicina privada van a estar como punto de referencia alrededor de esa cifra que da el gobierno, lo cual indica que se expresa un impacto apreciable también en los servicios privados, en la atención médica, ¿no? Correcto. Y además de eso que no los privados tienen la capacidad ahorita resolutiva para dar respuesta, porque así como no lo tiene el público, no tiene. Incluso
anestesia Claro. en las clínicas privadas no se está consiguiendo. Correcto. Entonces, además del costo, también hay el problema de escasez de insumos y materiales en lo que es el contexto de salud, pues. Y eso tiene su impacto, por supuesto, en la población venezolana. Entonces, ahorita lo que tenemos es una población enferma. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera las políticas públicas. Las políticas públicas no se están cumpliendo. Los programas que debiera tener el gobierno en ejecución para paliar cualquier situación en este país tampoco se están dando. Ahora, me inquieta eso que decía, ¿no? Que a pesar del anuncio de 3 meses para cubrir los espacios en 18 hospitales, ya, por ejemplo, lo que en un hospital específico ya se han ido en 15 días. Correcto, por lo menos en el servicio de bioanálisis lo podemos decir. Yo puedo hablar del Magallanes de Katia, que acabamos de hacer una asamblea allí interhospitalaria. Y en el servicio de bioanálisis, equiparon para las áreas de hematología, química y coagulación, y ya en 15 días ya no tenía para hematología. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad que tiene la población, por lo menos mínimo. Que claro, es y el esencial. Ministerio de la Salud, cuando ustedes hacen esa advertencia, ¿qué ha respondido? Nada. Nada, porque es que se ha caracterizado el Ejecutivo Nacional de que las respuestas las dan cuando las personas hacen protesta o hay una conflictividad que le afecta y se produce una media respuesta, pero que no está dando soluciones a los problemas del país, que esa es la otra cosa, ¿no? Entonces, es para decir, bueno, sí, yo di respuesta, pero no has dado respuesta a lo que es el contexto de política. O sea, nosotros no necesitamos que hoy me dé 15 días de reactivo. ¿Para qué? Para resolver un problema aparente en 15 días de alguien que por casualidad, por suerte, llegó a ese hospital y resolvió por lo menos los análisis que el médico tratante le haya indicado. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Judith. Ya regresaremos para continuar conversando con Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Bueno, seguimos con el tema de salud y continuamos con Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Vamos a reinsertarnos, Judith, en el tema inicial de la conversación, como era la situación de salarial, ¿verdad? Ha habido sonoras protestas y se avecinan nuevas protestas de acuerdo a lo que dice la dirigencia gremial y sindical. Ahora, ¿qué significa el que se le aplanen y se le reduzcan los convenios colectivos a los trabajadores del sector salud, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos, porque es de años y son conquistas que hemos tenido durante años, algunos beneficios dentro de esas convenciones colectivas. Para nadie no lo hemos ocultado y lo hemos dicho, pues hubo una discusión de una convención colectiva de un sindicato patronal y a la cual entre estos 2 últimos meses esos beneficios han sido pagados a los trabajadores. Entonces ahora esos mismos beneficios, además de los que tú tenías ya adquiridos, entonces ahora en este momento ya no existen. Entonces han aplanado el tabulador y esos beneficios que estamos adquiriendo, que aproximadamente son como 7, ¿verdad? Que tienen un impacto importante dentro de lo que es ahorita, si el salario mínimo es de 1.800, entonces ahora no existe esos beneficios. ¿Qué significa eso? Que la remuneración que el trabajador, y estamos hablando de toditos, desde el obrero hasta el profesional, ha tenido un impacto de casi el 70% de que ha perdido de sus remuneraciones por esa situación. Y por eso es que estamos en conflicto, porque se está vulnerando los derechos constitucionales de los trabajadores. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, para un profesional, sin minimizar ni reducir pues, el trabajo digno que puede realizar cualquier persona en el área de salud? Pero ¿qué significa para un profesional? Yo leía lo que expresaban algunos profesionales de la salud antier en la Universidad Central de Venezuela, investigadores de más de 20, 25 años, lo que ha significado la calificación, el prestigio académico, no solamente nacional e internacional, sino que simplemente van a ganar igualitos todos. ¿Qué significa desde el punto de vista emocional y la frustración de haber estudiado tanto para luego recibir tan poco? Bueno, otro factor más de inducción de la emigración que tenemos ahorita en el sector. O sea, si anteriormente teníamos algunos aspectos que se tomaban en consideración para que ese talento humano que se ha capacitado y que se ha formado dentro de este país y que quieren estar en el país, pero con esas condiciones económicas no permiten ni siquiera para él ni para la familia poder mantenerla y desarrollar su conocimiento, porque nuestros conocimientos están a disposición de la población venezolana y la hemos tenido.
o sea, eso no ha sido de otra manera. Entonces, cuando tú incluyes otros factores en la cual tu conocimiento, toda tu trayectoria, todo ese baraje que tú has tenido y no la puedes poner a disposición porque ahora tú tienes que ganar igual que el que acaba por decir algo. De llegar. Sí. Entonces, eso implica de que no vale la pena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener un país, porque vamos a suponer los que ya no nos formamos. Entonces, los que están en desarrollo de formación, ¿cómo hacemos con eso? Ah, no, sigo estudiando. Sí. Entonces, bueno, como voy a ganar igual que un profesional, entonces no hago ningún estudio y bueno, tendremos una población donde el desarrollo humano y el desarrollo de un país no tiene de ninguna forma. La meritocracia, que es un término que disgusta a muchos elementos del poder. Ahora, lo que uno parece, Judith, es que el gobierno le está diciendo al sector público, no importa que sea el de salud, el de cualquier instancia, es que lo tomas o lo dejas. Eso es lo que hay y tienes que ajustarte a esto. ¿Qué puede pasar entonces? ¿Hacia dónde nos lleva una situación donde el gobierno se cierra y no permite entonces reconocer la meritocracia? Bueno, no solamente la meritocracia, lo que también existe en los convenios colectivos. Correcto. Todo eso, bueno, lo que explica esto es lo que está sucediendo, que hay ahorita o sea, se ha potenciado el estado de conflictividad dentro de los trabajadores, y no solamente del sector salud, estamos hablando de otros sectores. Claro. Entonces, estamos conversando para unir esfuerzos, porque esto no es un problema del sector salud, ya es un problema generalizado de toda la población. Entonces, ¿por qué llegar a eso si tienen respuesta? Y podemos decir algo. Nosotros tuvimos hace aproximadamente 3 meses diciendo que nosotros, y todavía seguimos insistiendo, porque eso es constitucional, que el sueldo o el salario de cualquier trabajador debe estar referenciado al artículo 91 de la Constitución. ¿Qué significa? Que ese salario mínimo ya empieza todos los tabuladores y eso tiene eso es progresivo. Exacto. Entonces, si eso es así, y lo estábamos diciendo anterior, y ellos decían que no tenía dinero, entonces, ¿cómo es que aumentan a 1.800, que casi es el 6.000%? Entonces, quiere decir que sí había dinero. Entonces, ¿por qué provocar una situación de inmigración tan bestial como está sucediendo en el sector salud, que va a afectar el sector? Porque recuperar todas esas personas y profesionales, porque estamos hablando de todo, porque hay trabajadores calificados que se han formado para eso, y que se hayan ido, eso tiene su problema, y que así tengamos reactivos, así tengamos equipamiento dentro de esos hospitales, entonces vamos a enfrentar lo que acabamos de decir, que no tenemos talento humano para poder dar respuesta. Judith, muchas gracias por haber estado acá y haber ofrecido todas estas informaciones importantes para que la opinión pública tenga elementos sobre cómo está la situación difícil y crítica, ¿no? Y de conflicto en ciernes, o desarrollándose más bien en el sector salud. Amigos, una pausa. Al regreso tenemos arte y espectáculos en Lo Actual.